porque la clase de hoy me preguntaba yo, bueno, ¿y por qué no la había yo dado antes? Eh, yo creo que quizá uno de los favoritos de la clase y sin duda mío, siempre ha sido Bach, Juan Sebastián Bach. Pero salvo las misas, la gran misa de Bach, no recuerdo haber dado otra clase exclusivamente de Bach. Y sin duda algunos le llaman el padre de la música, pero sin duda uno de los, digamos, grandes íconos de la música. Él equivaldría a, digamos, en pintura o en arte plástico, qué sé yo, a un Miguel Ángel o a un Rembrandt. Entonces, es de esos monstruos en todos los sentidos. Y quise combinar algo de lo cual, bueno, van a ser cantatas, pero si algo escasea en la música de Bach, quizá más que en cualquiera de los otros grandes músicos, es el sentido del humor. Toda su educación y toda su vida es casi únicamente cumplir con las obligaciones. Esa educación prusiana durísima, y así se hace Bach toda la vida. Les voy a platicar algunas cosas de la vida de Bach y vamos a intercalar una de sus pocas obras ligeras que ya escuchamos una vez en la clase presencial y estuvo bellísima, que es la cantata del café, que es secular, no es religiosa, entre dos cantatas religiosas con diferentes intérpretes. Hay más de 100 cantatas, tengo entendido. Entonces, la obra de Bach es verdaderamente enorme. Y algo tiene Bach sin duda, que antes de Bach, como que es otra era de la música, como que pre-Bach es poco escuchado realmente. Claro que hay muy importantes, o algún día hablaré de ellos, inclusive hasta de cantos gregorianos pueden ser bellísimos, pero Bach vendría siendo como el inicio, y tan es así que los antropólogos de la música se han dedicado muchísimo a Bach. Este es el caso de uno de ellos, del cual hemos platicado mucho y me parece un bachiano magnífico. Desgraciadamente, fíjense que para mí quizás hasta ahora el mejor bachiano que he escuchado, cuando menos tiene la misa, los conciertos de Brandenburgo y las 4 suites orquestales, es Klemperer. Pero que es un gran director, ya lo conocía yo un poco más en Mozart, Harnoncourt, recientemente fallecido, yo creo que ni siquiera 2 años, antropólogo, inclusive trataba de tocar con instrumentos de época. Y no sé si recuerdan, porque fue un sábado, yo me acuerdo muy bien, que ya en la clase virtual di una obra de Bach con él que se llama el Magnificat. Bueno, que fue algo espectacular. Entonces, antes de que les platique yo más de Bach, vamos a darnos el gustazo de una clase de puro Bach que nos sirva a todos, como decía Bach, gracias, que la música solamente tiene 2 objetivos:
la gloria 2 y el esparcimiento de la mente. Entonces, esas dos más las que ustedes quieran y crean que sirve la música, yo siento que aparte de disfrutar, va a ser una especie de alineación del alma, pero eso ya es muy de cada quien. Entonces, por favor, empecemos con la primera. Miren, no sé si sí o si no las conozco y creo que no es importante. Todas son bellísimas. Der Heiland ist gekommen, hat unser armes Fleisch und Blut an sich genommen und nimmet uns zu Blutsverwandten an. O allerhöchstes Gut, was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch
lässt dein Licht, du kömmst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Du kömmst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Mit vollem Segen scheinen. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein selig neues Jahr. Komm, komm, komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm, komm, komm und gib ein selig neues Jahr und gib ein selig neues Jahr. Erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. Befördere deines Namens Ehre, erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. 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 Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein selig neues Jahr. Komm, komm, komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm, komm, komm und gib ein selig neues Jahr und gib ein selig neues Jahr.
hoffe an und klopfe an so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Öffne dich, mein ganzes Herz. Öffne dich, mein ganzes Herz. Jesus kommt und ziehet ein. Jesus kommt und ziehet ein. Öffne dich, mein ganzes Herz. Jesus kommt
qué belleza, miren, los intérpretes ya los conocíamos porque son precisamente los mismos del Magnificat. Con Harnoncourt, seguramente y probablemente, no estoy seguro, fue el mismo concierto inclusive. Cantaron esta cantata y el Magnificat. Antes de platicarles de la cantata, de algunos breves comentarios, porque realmente no hay, es tan bella y tan obvia su riqueza, que no va a haber tanto que comentar, pero miren, les quiero platicar un poco de la vida de Bach, que hasta eso no es tan conocida, inclusive en una época que sería interesantísimo que hubiera documentación de cómo transcurrieron fueron 4 años de la infancia, adolescencia de Bach, pero es allí cuando estos genios se forman y no hay ningún testimonio de esa época. Miren, él nace en Eisenach, Sajonia. Sajonia, acuérdense, tiene entre otras ciudades a Leipzig y a Dresde. Era una zona católica, o se hizo católica para gobernar a Polonia, que está allá a la vueltecita. Y era el menor de 8 hijos. Los Bach era una dinastía como de 5 o 6 generaciones hacia arriba, que habían empezado y tenían el árbol genealógico y eran muy orgullosos. Yo creo todavía con ese viejo orgullo del artesano alemán, de antes de la Revolución Industrial, ¿no? Que era la familia de los carpinteros, de los herreros, etc. Pero el primer Bach, Weit, que muere, no se sabe cuándo se nace, muere en 1619. Y Juan Sebastián Bach va a nacer hasta 1685. Él era panadero en Hungría y tuvo que huir de Hungría a Alemania porque era de la fe luterana. Y Hungría es muy católica. Dicen que desde allí empieza la tradición musical de la familia Bach, porque Beit Bach, cuando iba a la molienda, llevaba una especie de cítara y como que hacía todo el pan con un cierto ritmo. Hay quienes dicen que era originalmente de Alemania, de allí va a Hungría y regresa a Alemania, no se sabe bien. En general los Bach son bastante numerosos en descendencia y se hace una familia enorme y dentro de la familia hay muchos músicos muy, muy, muy buenos. Hasta que llegamos, y es toda una genealogía enorme que empieza antes y termina después de Juan Sebastián. El padre de Juan Sebastián Bach es Johann Ambrosius, que era un organista más que respetado en Eisenach, donde nace Juan Sebastián, pero desgraciadamente muere antes de que Juan Sebastián tenga 10 años y su madre había muerto un año antes. Entonces se hace cargo de él y de su hermano Jacob, el hermano mayor, que era organista, Johann Christoph Bach. Y él era organista en un poblado Ohrdruf, también ahí en Sajonia. Y todo lo que pasa esos 4 años no hay ninguna documentación y no se sabe absolutamente, es un gran hueco en la biografía de Bach. Se sabe que a los 15 años ya está en la escuela de San Miguel en Lunenburg y toda su vida es, digamos que empleado o de la corte o de la iglesia, que inclusive podían ser lo mismo. En su época fue mucho más respetado como ejecutante que como
que como compositor. Y digamos, aunque no le preocupó mucho a él, estaba más allá de eso, sí le tocó ver que el tipo de música que él hacía se empezó a considerar, se empezó a desechar como algo como lo que le pasó a Rossini, que pasó de moda. Se le empezaba a considerar anticuado, muy pedante, y venía surgiendo el style galante, que es música homofónica, o sea que no hay tanto, no hay contrapunto prácticamente, una sola melodía, ligera, melódica, elegante, gracil, e inclusive uno de los hijos de Bach, el Bach rico, fue su hijo Johann Christian Bach, que en Londres fue toda una celebridad con este tipo de música. Bueno, vamos a poner la segunda cantata, que ahora sí, dentro de un músico que les digo que no precisamente es humorístico, es Bach, yo creo que en ese aspecto sería como el ideal de Beethoven. El Muss sein, es muss sein, o sea, la categoría tiene que ser. Ok. Muy bien, entonces la cantata del café, cantata ligera, no sé si trae subtítulos, es hasta cómica. Luego les voy a platicar también otra anécdota cómica, entre comillas, de Bach. De esas gentes que no tienen sentido del humor y entonces son tan chistosos involuntariamente. Bueno, adelante. Schweigt stille, plaudert nicht und höret, was itzund geschieht. Da kommt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Er brummt ja wie ein Zeidelbär. Hört selber, was sie ihm getan. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? 100.000 Hudelei, 100.000 Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? Was mich immer alle Tage meiner Tochter ließ getan, wird ohne Fluch vorbei. Was mich immer alle Tage meiner Tochter ließ getan, wird ohne Fluch vorbei, wird ohne Fluch vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter ließ getan, geht ohne Flucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter ließ getan, geht ohne Flucht vorbei. Geht ohne Flucht vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Flucht vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? 100.000 Hudelei, 100.000 Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudelei?
süßes Kind, du loses Mädchen. Ach, wenn erlang ich meinen Zweck, tu mir den Kaffee weg. Herr Vater, sei doch nicht so stolz, wenn ich des Tages nicht dreimal ein Schälchen Kaffee trinken darf, so werde ich zu meiner Qual, wie ein verdorrtes Ziegenbrettchen. Kaffee,
nicht in Kaffee lässt, so sollst du auf kein Hochzeitfest, auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nun lasset mir den Kaffee da. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will ihr keinen Fischbeinrock nach Witzker Weite schaffen. Ich kann mich leicht dazu verstehen. Du sollst nicht an das Fenster treten und keinen sehen vorübergehen. Auch dieses, doch seid nur gebeten, und lasset mir den Kaffee stehen. Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silbern oder goldenes Band auf deine Haube kriegen. Ja, nur lasst mir mein Vergnügen. Du loses Lieschen, du, so gibst du mir denn alles zu. Die von harten Sinnen sind nicht leichter zu gewinnen. Mädchen, 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 die von harten Sinnen sind nicht leichter zu gewinnen. Nicht leichter, nicht leichter, nicht. Mädchen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen sind nicht leichter zu gewinnen. Den rechten Ort, doch trifft man den rechten Ort. Oh, so könnt man glücklich fort, oh, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort. Doch trifft man den rechten Ort, trifft man den rechten Ort, oh, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich, glücklich fort, oh, so könnt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, so könnt man glücklich fort. Qué lástima que no tiene subtítulos, pero creo que es hasta evidente el tema. Se trata de una muchacha enamorada con un padre muy celoso. El que canta primero, que es, ¿cómo se llama este? No es Fischer Discau, el otro. Bueno, ahorita me acuerdo, el primer cantante magnífico. Bueno, ahorita vemos. Entonces, no es tan importante que entendamos palabra por palabra. Simplemente es la historia, es como una comedia graciosa, en donde lo que quiere, creo que se llama la cantata del café, porque la muchacha le está pidiendo permiso al papá para ir a tomar un café, ¿no? Y en esa época, tomar un café era peor que ir un fin de semana a Cipolite, ¿no?
ir a tomar un café. Me da gracia, me da risa lo inocente. Es que era una sociedad tremendamente puritana. Bueno, continuamos nada más para que tengan una idea del tema. Y no sé si habrán notado lo poco importante que es la traducción. También a pesar de que no se entiende, los recitativos también me parecen bellos. Igual que en la música religiosa. Y aquí está muy fácil la trama y muy bien actuada. So musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Ich schwöre, dass es nicht geschieht. Bis ich den Kaffee lassen kann. Nun, Kaffee, bleib nur immer liegen. Herr Vater hört, ich trinke keinen nicht. So sollst du endlich einen kriegen.
Tochter Lieschen bald einen Mann verschaffen kann. Doch Lieschen streuet heimlich aus. Kein Freier komm mir in das Haus, er hab es mir denn selbst versprochen und rückt es auch der Ehestiftung ein, dass mir erlaubet möge sein, den Kaffee, wenn ich will, zu kochen. Miren,
les voy a hacer algunos comentarios de las cantatas, haremos el intermedio y después les platico algo más que preparé de la vida de Bach. Pero miren, de las cantatas. Bueno, como les decía, en la primera cantata son los mismos intérpretes. Oigan, qué calidad de intérpretes tenía Harnoncourt. Ya ven cómo me gusta la es soprano. Gracias, Flor. Bueno, también me encanta la de la otra cantata. O sea, el nivel de los intérpretes que escogía Harnoncourt, pues diría yo que son de su nivel. Qué delicia, miren. Bueno, la entrada del coro deslumbrante. Ahora miren, una cuestión probablemente sujeta a discusión y pues se respeta cualquier opinión. Miren. Los recitativos, y sobre todo cuando no hay traducción y es en un idioma que no entendemos, podrían sonar cansados, pesados. Pero sí, recuerdan que les dije que una vez hice la prueba de grabar Così fan tutte de Mozart sin recitativos y pierde todo ese balance que yo creo que le dan los recitativos. O sea, tiene su razón, no solo narrativa, sino estética de estar ahí. Entonces, les sugiero que no se brinquen los recitativos nunca. Tienen, ahora, si aparte se entienden, pues qué mejor. Pero son indispensables para el balance artístico. Bueno, miren, hubo un área que decía Jesús, lo que entendía Jesús, ven a tu iglesia. Jesús con deine Kirche o algo así. Pocas veces en Bach había sentido ese oleaje tan bello. Como que no es lo de Bach es más aire que agua, digamos. Pero aquí me sonó bellísimo. Los pichicatos, y se dieron cuenta cómo acabó la primera cantata. Yo me la esperaba como el Magnificat que iba a acabar triunfal y no, acabó con una gran serenidad. Bueno, otro detalle de la primera cantata, bueno, el arte plástico, ese monasterio. También, si otra alma caritativa me dice dónde está, suena como en la República Checa o qué barbaridad, qué artes. El arte barroco alemán ya es medio expresionistón. Si vieron ese Cristo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, se me hace un arte bellísimo. Bueno. Les quería hacer una pregunta y luego ya me contesta cada quien. Si no hubiéramos sabido que la segunda cantata, imagínense que las dos las hubiera yo puesto nada más en audio, hubieran sentido una gran diferencia entre la primera y la segunda, entre el tono religioso y digamos profano o secular. No sé qué piense cada quien, eso luego me comentan a ver qué. O sea, por ejemplo, hay un área, bueno, miren, hay un área sola de la segunda soprano que podría ser, pensaba yo, un canto a la Virgen María. ¿Cuál es la moraleja de esto? Me acuerdo cuando quien tiene el USB de las lecciones de música, preguntaban, a ver, ¿qué se parece más? ¿El Don Juan de Mozart y el Don Juan de Richard Strauss? ¿O el Don Juan de Mozart y Così fan tutte de Mozart? ¿O el Don Juan de Richard Strauss y Muerte y Transfiguración de Richard Strauss? Obviamente lo segundo, no lo primero. El tema puede ser, y sobre todo en música, el tema
programático muchas veces es solo un pretexto y no es lo importante. Ok. ¿Qué más? Bueno, esta misma mujer, no sé si notaron los agudos, la voz tan cristalina, tan transparente, nos mecía. Luego cuando entran los tres, me pareció sensacional, sonaba celestial con esas tres voces. Luego, además, ¿qué escenarios escogía Harnoncourt? En la cantata del café afuera se ve un jardín bellísimo.